de, de la visión, diríamos, del Nuevo Testamento y de la historia acerca de los diferentes movimientos que creyentes en Jesús iniciaron y que desarrollaron teologías, organizaciones y espiritualidades distintas, pero que a la hora de conformar el Nuevo Testamento, prácticamente cada una de ellas quedó representada, o por lo menos la gran mayoría quedó representada entre los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? No todas las expresiones cristianas están representadas en el Nuevo Testamento. Para poner, por ejemplo, un caso, la iglesia de Jerusalén es la corriente que se llama judeo-cristiana, la iglesia de Jerusalén. Judíos creyentes en Jesús. Pero aún esta iglesia judeo-cristiana no era uniforme. Aún dentro de ella habían, diríamos, por lo menos 3 expresiones distintas. Los hermanos judeocristianos, diríamos, radicales, estos se negaban a reconocer a los gentiles como parte del pueblo de Dios, mientras no se circuncidaran y obedecieran la ley. Esos eran los judeocristianos radicales. Para ellos, los gentiles no tenían espacio en el pueblo de Dios si no pasaban por la ley y la circuncisión. Estaban los judeocristianos estrictos. Estos, digamos, son los que se apegaban a la ley, pero no exigían a los gentiles que se circuncidaran, aunque sí les exigían ciertas cosas. Este es el cristianismo judeocristiano guiado por Santiago, el hermano de Jesús, que era el presbítero de la iglesia de Jerusalén. Eran estrictos en su apego a la ley, pero no fueron radicales en exigir a los gentiles que se circuncidaran, sino que les pidieron las 5 cosas que aparecen en Hechos 15. ¿Se recuerdan? No ídolos, no animales ahogados, no sangre, no inmoralidad sexual y ¿qué era lo otro? 5 cosas que le pidieron a los hermanos gentiles. Está bien, no se circunciden ni van a guardar la ley de Moisés, pero por lo menos guarden estas 5 cosas. Ese era el judaísmo estricto que estaba en la iglesia de Jerusalén. Habían 3 cristianismos en Jerusalén: el radical, el moderado, el estricto y el moderado. El moderado llegó a estar representado por Pedro, Bernabé y posteriormente la iglesia de Antioquía, que seguían apegándose a la tradición judía, pero estaban abiertos. Por ejemplo, es el judaísmo que está detrás de Mateo. Mateo es un evangelio con raíces muy judías, tanto que comienza presentando a Jesús como un nuevo Moisés y sacando toda una serie de paralelos entre Moisés y Jesús, ¿verdad? El Jordán, la matanza de los niños, toda una serie de similitudes entre Moisés y Jesús. Tanto es así que Mateo tiene 5 grandes discursos de Jesús,
equivalentes a los 5 libros de la Torá de Moisés. Es como el judeo-cristianismo más abierto, ese era el moderado. Y los 3 nacieron allí en Jerusalén. El judaísmo, digamos, estricto, ese quedó y tiene su representante en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la Carta de Santiago. La Carta de Santiago, que ya se identifica que es de Santiago, el hermano de Jesús. Él era el presbítero de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén, pues, llegó a estar bajo la dinastía de la familia de Jesús, la familia carnal de Jesús. Eran los que se quedaron a cargo de presidir la iglesia. El judaísmo moderado, el judeo-cristianismo moderado, pues se incluyó en el Nuevo Testamento con Mateo, las cartas de Pedro, se hizo presente. El que sí no entró era el judeo-cristianismo radical. Por ejemplo, hay 2 libros que representan a este tipo de judaísmo, que es el Evangelio a los Hebreos, que no es el libro de Hebreo que tenemos aquí, y el libro de los Ebionitas, que es otro libro que no entró al Nuevo Testamento. Entonces, ese judeo-cristianismo radical terminó quedando fuera del Nuevo Testamento, y solo se incluye el estricto y el moderado. Eso hablando de la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que tenía quizás 3 características principales fueron la de Jerusalén, y que de alguna manera están representadas en esas 3 expresiones. Uno, es una iglesia muy ligada a las tradiciones judías, una iglesia que nunca dejó de ser judía, una iglesia que no tenía dinámica misionera. Jerusalén no era una iglesia evangelizadora, nunca salió de Jerusalén. De Jerusalén salieron los helenistas perseguidos por Saulo, pero la iglesia de Jerusalén, los judíos de la patria, no fueron perseguidos. Los apóstoles, como cabeza visible de esa iglesia, no fueron perseguidos, porque no fue una iglesia misionera, no fue una iglesia que se destacó por esa misión fuera de las fronteras de Jerusalén. Y tenía pues una organización muy al estilo judío. Estaba formada por ancianos, que será muy distinta a la iglesia de Antioquía, que será una iglesia muy misionera, que saldrán a través de la misión de Pablo y Bernabé fuera de Antioquía, y que su organización no es judía a través de ancianos como los de Jerusalén, sino que es más carismática. Sus líderes no son los ancianos, sus líderes son profetas y maestros. Es decir, los liderazgos son carismas. A diferencia de Jerusalén, que los liderazgos serán prácticamente heredados. Será una iglesia dirigida por la familia de Jesús. Digamos que es una estructura de dinastía la que se formó en Jerusalén. Hablo de la iglesia. Todo lo que veremos ahora, la gran mayoría de estos cristianismos tuvieron lugar en el Nuevo Testamento. Están representados en algún libro del Nuevo Testamento. Y eso nos recuerda varias cosas que vamos a ver al final. Algunas conclusiones. Solo quiero explicar a grosso modo la variedad de cristianismos. No hubo un cristianismo como tal, sino que el Nuevo Testamento es la convergencia espiritual, el testimonio espiritual de una diversidad de cristianismos, animados por Jesús, impulsados por el Espíritu, y que están presentes en las páginas
del Nuevo Testamento. Por eso habrá diferentes expresiones. Tenemos en los 4 evangelios, ahí entre los 4 evangelios tenemos 2 mundos enormes. El primer mundo, Mateo, Marcos, Lucas, es un mundo que comparte similitudes. Habla de Jesús casi en el mismo idioma. Tienen una columna vertebral común. Aunque Mateo y Lucas van a tener ciertos relatos agregados, ciertas narraciones agregadas, pero van a mantener con Marcos la misma columna vertebral, el mismo estilo, el mismo género, van a tener la misma, diríamos, por eso se le llama evangelios sinópticos, porque significa que usted puede ver los 3 de manera simultánea y poder descubrir sus similitudes. Sin es con, óptico es mirar, o sea, mirar simultáneamente quiere decir. Ese es el primer mundo, pero el otro mundo es Juan. Juan es otro mundo. Usted lee el Evangelio de Juan y Juan es más, Juan no tiene la columna vertebral de los sinópticos. Juan está estructurado sobre el libro de las señales, las 7 señales, y algunos discursos de Jesús más el relato de la pasión. Pero son 2 mundos. Juan habla bien diferente. Juan se expresa de una manera distinta a los sinópticos, pero ahí están los 2 mundos unidos en 4 evangelios. Vamos a ver un pequeño cuadro donde vamos a tratar de sintetizar esa visión de los cristianismos representados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una visión del Espíritu acerca de la unidad de la fe en Jesús a pesar de los cristianismos distintos. Bueno, aquí sería de los cristianismos más que del cristianismo. Cristianismo se comenzará a hablar en el siglo IV, pero realmente lo que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento es una diversidad de cristianismos, como hemos venido trazando a grandes rasgos en las presentaciones anteriores. Aquí tenemos digamos, pásenme esto para acá, hijos. Ya saben que vamos a hacer presentación, pónganmela siempre aquí. Para que todos puedan ver. Muy bien. Gírame este aquí. Lo primero que tenemos que identificar son los lugares donde se fueron formando comunidades cristianas, lugares donde se formaron grupos de creyentes en Jesús. Y ahí tenemos, por ejemplo, Jerusalén, Damasco. Podríamos ampliar por pedazos, no. Vamos a ver. Jerusalén, Damasco, Alejandría, Roma y Galilea. Grupos de creyentes en Jesús que se fueron formando en diferentes zonas. El primer lugar donde se formaron grupos de creyentes en Jesús fue en Galilea. Aquí fue el primer lugar en el que se formaron grupos
creyentes en Jesús. Es más, es allí donde Jesús realizó su ministerio. De acuerdo a los sinópticos, Jesús no formó, digamos, sus discípulos en Jerusalén, sino en Galilea. Su movimiento era un movimiento galileo. Él era un galileo, ¿verdad? Nazaret era una ciudad de Galilea. Galilea era la ciudad ligada a las zonas más pobres de Israel, las zonas más cercanas a los gentiles, las zonas más explotadas. Galilea era la periferia de Israel. Era donde vivían los artesanos, los campesinos, los pobres, las prostitutas, los pastores, todos los que se dedicaban a diferentes labores manuales. Galilea fue el primer lugar donde se formaron diferentes grupos creyentes en Jesús, comenzando con el núcleo principal de él, que eran sus apóstoles, el discípulo más grande, el grupo de discípulos más grande, y todo ese gentío que andaba con él para arriba y para abajo, de hombres, mujeres y niños. Ellos inician en Galilea, ¿verdad? En cada lugar, la fe en Jesús irá adquiriendo ciertas cualidades distintas a las otras zonas geográficas. Ponémela así, ahí está. En Galilea, por ejemplo, no habían judíos helenistas, eran simplemente judíos, israelitas. En Jerusalén habrá dos grupos que se van a formar dentro de Jerusalén, lo hemos venido hablando: los judíos o los hebreos, que son los israelitas de Palestina, y los helenistas, que son los judíos que han tenido contacto con el mundo grecorromano, que ya no hablan el arameo, sino que hablan el griego, que leen las escrituras no en el idioma arameo, sino que lo leen en el griego, en la Septuaginta, y ahí están los helenistas. Ya entre los hebreos y los helenistas hemos visto ya las diferencias que habían, una serie de rasgos distintos a nivel de cómo ver la ley, cómo ver el templo y cómo ver las tradiciones. Entonces, aquí hay una diferencia entre los judíos de habla aramea y los judíos de habla helenista. En Jerusalén comienza a darse dos tipos de cristianismos. Digamos que en un principio estos van a ser los judíos estrictos, y estos serán los judíos moderados. Los judíos, estos son los judíos, ambos tendrán mucho apego a la Torá y a las tradiciones. Ellos se van a someter, como judíos se van a someter, no dejan de ser judíos, ¿verdad? El representante básico de los helenistas es Pablo. Pablo será el ícono de los helenistas. Es decir, los helenistas son judíos, ellos son judíos, no dejan de ser judíos. Saulo de Tarso nunca dejó de ser judío, él siguió siendo judío, solo que era creyente en Jesús y no era radical. Él no exigía a los gentiles. La novedad de su evangelio era que los gentiles no tenían que cumplir la ley para ser salvos, sino que les bastaba convertirse a Jesús, ¿verdad?
Esa era la esencia del judaísmo helenista. Pablo no dejó, o sea, a veces nosotros hablamos de la conversión de Pablo, pero eso no es tan así, porque Pablo no cambió de religión. O sea, no es que Pablo era judío y se hizo cristiano. No es así. De hecho, cristianos no existía en aquel momento. La idea de cristianos no era una idea, llamar cristiano o cristianismo a un movimiento. Esa es una palabra que se hizo muy oficial en el siglo II con Tertuliano, y que se habló ya del cristianismo como un grupo independiente del judaísmo. Al principio, ese grupo, creyentes en Jesús, se vio como un segmento del judaísmo, como una división del judaísmo. Realmente no es que tenemos una conversión. Pablo nunca va a describir su encuentro con Jesús en términos de conversión. Él lo va a describir en términos de vocación. Pablo encontró su vocación. Y yo creo que esto es mejor, porque miren, hoy día hay gente que se convierte de religión, pero nunca hallan su vocación. La gente dice, antes era católico y soy evangélico. Pues sí, pero ¿y su vocación cuál es? Calentar sillas. La gente cambia de religiones y de iglesias, pero nunca encuentra cuál es su llamado, su vocación. La gente se convierte de iglesias, se convierte de religiones, pero no halla su vocación en Cristo Jesús. ¿Cuál es su llamado de cara al designio eterno de Dios? ¿Cuál es su razón de existir en la tierra de cara al reino de Dios? La gente no encuentra. ¿Qué decir, Brian? Diga. Con eso que está diciendo de Pablo, y ahora, por ejemplo, sería importante entonces convertir a la gente de otras religiones, ¿verdad? Ajá. No solo de denominación, sino que de otra religión. Por ejemplo, un musulmán, sería que se tiene que convertir o encontrar su vocación, como usted lo está diciendo, en Jesús, ¿verdad? ¿Qué será más importante? ¿Convertirlo a la religión o encontrar la vocación? Exactamente. Es que miren, a Jesús, oigan bien esto, a Jesús hay que separarlo del cristianismo para poder entender aún la evangelización. Porque una cosa es evangelizar a un musulmán desde Jesús y evangelizar a un musulmán desde el cristianismo. Son dos realidades distintas. Porque el cristianismo quiere convertir al musulmán en cristiano. No sé si me entienden. Pero convertirlo a Jesús caminaría por otros términos, no necesariamente confesionales. Y eso nos lleva a un punto que vamos a hablar más adelante. Hay un librito que yo quisiera que leyeran todos. Lo vamos a subir ahora, Brian. Se llama La laicidad del Evangelio. Mire, es un libro de unas 90, 100 páginas, pero es tan rápido de leer. El autor tiene un estilo tan sencillo de hablar de Jesús, pero tan profundo. El libro es un golpe terrible a esa unión donde hemos amarrado a Jesús al cristianismo. Lo vamos a subir a la página de la Escuela de Predicadores. Oigan bien, bájenlo en su computadora, bájenlo en su tablet, en su teléfono. Léalo. Quien lo quiere imprimir, pues imprímalo. Hermana Roxana lo puede también sacar en
papel para quien lo quiera, el libro formato aciclonado, no sé en cuánto lo da. Pero oigan bien esto, es un libro tan pedagógico a la hora de irnos hablando realmente sobre cuál es la esencia de Jesús. Porque digo esto, a Jesús, para entender a Jesús, hay que separarlo de la fe cristiana, porque son dos mundos. Son dos mundos. Jesús no fundó el cristianismo, Él no vino a fundar una religión. No vino a convertir a nadie a ninguna religión. Él no vino a darle, diríamos, firma de aprobación a ninguna religión, ni al judaísmo. Ni al judaísmo. Sin embargo, no era tampoco ateo. No era arreligioso. No, él tenía una profunda espiritualidad. Y esa espiritualidad de Jesús es la que hay que volver a encontrar. Volver a encontrar la esencia del mensaje, de las obras y de la espiritualidad de Jesús. Entonces, lastimosamente, el cristianismo dejó de parecerse a Jesús, se volvió una religión que discute con otras religiones la primacía mundial. Pero la fe en Jesús no es abandonar religiones y asumir otras. La fe en Jesús es asumir una manera de vivir que agrada a Dios y hace reino. Pero no quisiera irme a trabajar en esa línea ahorita porque sería una línea teológica y estoy ahorita con una línea histórica. Pero comiencen a leer ese libro porque lo vamos a abordar más adelante para que tengan ya unos elementos muy claros para entender realmente por qué somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Más que decir somos cristianos, deberíamos preguntarnos a la luz de los evangelios si somos seguidores de Jesús, porque esa es en definitiva la enseñanza básica. Jesús dice: venid en pos de mí. La vida cristiana es seguir a Jesús. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Pues ese es un tema de entendimiento bíblico teológico que vamos a trabajar más adelante. Pero ahorita, digamos, Pablo, explicando a los helenistas, Pablo no deja de ser judío. Él lo dice: nosotros somos judíos de nacimiento. Pablo nunca va a decir yo soy cristiano. No, yo descubrí en Jesús mi vocación. Y mi vocación fue ser siervo de Cristo a los gentiles, para que estos se vuelvan al Dios vivo a través de Jesús, no a través de Israel, ni la ley, ni la circuncisión, sino a través de la vida de Jesús. Entonces, estos dos son judíos. Pablo morirá siendo judío, pero judío creyente en Jesús. ¿Me oyen? Judío creyente en Jesús, judío que sirve a Jesús, judío que encontró camino a Damasco su vocación de vida. Camino a Damasco entendió para qué había nacido. Camino a Damasco entendió cuál era el propósito de Dios con él desde antes que él naciera. En Cristo él descubrió su vocación. La vocación es esa conciencia de saber qué quiere hacer Dios conmigo a lo largo de mi vida. El problema más grande de la iglesia y de los cristianos hoy día en las congregaciones es una crisis de vocación. No encuentran su lugar en el plan de Dios.
La gente entra y sale de las iglesias a conveniencia, entra y sale a las iglesias según las circunstancias, según sentimientos, según relaciones. ¿Por qué? Porque no han logrado definir una visión de sí mismos más allá de lo humano, de lo relacional. No han logrado encontrar en Cristo su vocación. Cuando encontremos en Cristo nuestra vocación, diremos como Pablo: a mí nadie me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni persecución, ni desnudez, ni hambre, ni ángeles, ni potestades, nada de las cosas que normalmente apartan a los creyentitos hoy del camino de Dios. ¿Por qué? Porque se enamoran de una iglesia, se enamoran de un líder, se enamoran de una doctrina, se enamoran de una expresión religiosa, y al final todo lo religioso termina decepcionando. Por eso la vocación se debe encontrar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando usted en Cristo Jesús descubre quién es y a qué ha sido llamado, no, hermanitos, ahí eso nadie nos mueve. O sea, puede venir lo que venga y nadie nos mueve. Es que estamos cimentados en la roca. He descubierto para qué Dios me ha llamado a la existencia. He descubierto para qué. He descubierto mi vocación. Es decir, tengo una claridad espiritual sobre la razón de existir sobre esta tierra. Y entonces, de esa conciencia uno no puede huir, hermanitos. Uno queda, como dice Pablo, atado toda la vida. Tenemos estos dos grupos, que la diferencia básica es que estos van a exigir que los gentiles se circunciden y guarden la ley para ser salvos. Estos, aunque ellos son judíos y guardan la ley y son circuncidados, ellos darán un salto teológico interesante, que eso no sabemos cómo se formó. Solo el Espíritu los pudo guiar. Ellos llegaron a la conclusión que ellos como judíos sí guardan la ley y son circuncidados, pero que no hay por qué exigirle al gentil que haga lo que ellos como judíos tienen que hacer. Y esos fueron los helenistas. Los hebreos, al exigir a los gentiles que guarden la ley y se circunciden, pero se levanta un grupo de judíos con una mentalidad mucho más abierta y con una fuerza pujante, con una dinámica misionera, y comienzan a moverse hacia el mundo gentil y no les exigen la circuncisión, estos se retraen y quieren guardar la pureza de su expresión eclesial, y se dedican a cuidar la iglesia de Jerusalén de no ser contaminada con la teología de los helenistas. Y no solamente se encierran a no ser contaminados, sino que comienzan a perseguir. Son estos que comienzan a perseguir a los helenistas. Son los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que a la cabeza está Santiago, el hermano de Jesús. Son estos los que le hacen la vida a cuadritos a Pablo. Son los hermanos de Jerusalén los que le hacen la vida imposible a Pablo. Eso es que Pablo va a hablar de los falsos hermanos, eso es que Pablo les va a hablar fuerte en la carta a los Gálatas, a los filipenses. Ojalá se mutilen esos.
dice Pablo. Esa manera radical en que Pablo va a hablar de ciertos grupos de personas, pues son estos hermanitos, porque ellos van a ir predicando, pero no a los gentiles, sino que van a ir predicando a esas comunidades que Pablo ha fundado. Por ejemplo, Pablo funda Corinto y se van a acercar los hermanos de Jerusalén, guiados por Santiago, se van a acercar a Corinto, porque Pablo funda la comunidad y se va, porque él sigue haciendo la obra. Vienen estos hermanitos y comienzan a hablarle a la iglesia y a decirle una cantidad de cosas sobre Pablo. Miren, Pablo no es apóstol. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no supo nada del Jesús histórico, como nosotros. Nosotros somos una iglesia fundada en la memoria de la gente que caminó con Jesús. Este no es apóstol. Él les ha enseñado esto, pero eso no es verdad. Y comenzaban a deslegitimar el apostolado de Pablo y comenzaban a denigrar las doctrinas de Pablo. Y luego Pablo fundaba Filipos, también iban estos a dar hermanos Filipos. Son estos hermanitos de Jerusalén los que le hicieron la vida imposible a Pablo, los que andaban detrás de sus pasos apostólicos, negándole el apostolado y negando la validez de sus enseñanzas. Digo esto para que vean, porque a veces pensamos que cuando Pablo habla de los enemigos, él habla de algunos judíos por allí. No, él habla de hermanos judíos creyentes en Jesús, pero que piensan diferente a los helenistas. Son estos hermanitos hebreos que tendrán a Santiago, cuando dice Hechos, que estaban en el aposento orando, y dicen, y ahí estaba la madre de Jesús y sus hermanos. Y serán los hermanos de Jesús, con Santiago a la cabeza, quienes van a asumir el liderazgo de la iglesia de los hebreos, o sea, de la iglesia de Jerusalén. Será Santiago, el hermano de Jesús, quien dirija la iglesia, y a la muerte de Santiago, pues, otro hermano de Jesús más joven o alguno de los hijos de los hermanos de Jesús. Ellos seguirán dirigiendo la iglesia, de modo que la iglesia de Jerusalén se volverá como una dinastía de los hermanos de la familia de Jesús. La iglesia que serán fundadas por los helenistas, que la primera, no la primera, pero la que se nos va a identificar como con gran fuerza, es Antioquía. Antioquía será el polo opuesto a Jerusalén. Frente a una iglesia que no es misionera como Jerusalén, Antioquía se planta cara de misionera. Una iglesia de Jerusalén que se cierra dentro del espectro judío, y una iglesia de Antioquía que se abre al mundo judío. Por ejemplo, cuando Pablo iba a Damasco, no tenemos idea ni noticias de cómo se fundó la iglesia de Damasco. Solo dice que iba para Damasco a perseguir los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, ¿cómo se fundaron? ¿Cómo se fundó esa iglesia de los discípulos de Damasco? A saber, no tenemos idea. No sabemos. La iglesia de Alejandría, no sabemos tampoco cómo se fundó. Se hará muy famosa la iglesia de Alejandría. El obispo Panteno, ahí se llama, no Pantene, Panteno, será el que funde una comunidad y una escuela de pensamiento. Luego será Clemente de Alejandría, luego Orígenes de Alejandría, y será uno de los rostros más sólidos que tendrá el cristianismo antiguo, el rostro alejandrino. La iglesia de Roma, tampoco sabemos quién la fundó, no tenemos idea. Hay algunas comunidades, hay iglesia ya allí, sí. Pablo en la carta nos lo dice.
que él se dirige a hacerles una visita a ellos. No conocen mi rostro ustedes, les dice. Quiere decir que quién fundó, a saber, no sabemos. Pero la iglesia de Roma también será importante. La iglesia de Siria, que va a abarcar Damasco y Galilea, la iglesia de Roma, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y aquí está lo que yo les decía, miren, esta línea hebrea serán los judeocristianos, y esta línea, los hermanos de la iglesia de Jerusalén, la que tenemos en Hechos 2, tendrá 3 alas: la radical, la estricta y la moderada. La radical está representada por el evangelio de los hebreos y el evangelio de los ebionitas. Son 2 evangelios que circulan, ahí están en internet, usted búsquelo. Fuera bueno que los lea. Y son evangelios que no entraron al Nuevo Testamento, que no fueron incorporados por la gran iglesia, porque su visión era demasiado estricta, demasiado radical, su visión de los gentiles. Entonces, ese sector de la iglesia de Jerusalén no terminó siendo representado ni en el Nuevo Testamento ni en la gran iglesia. El sector estricto, guiado por los jacobitas, o sea, por Santiago, porque Jacob y Santiago es lo mismo. Jacob es en hebreo y Santiago es en griego. Santiago y Jacob. Entonces, es la línea estricta, apegados a la ley, pero terminan no exigiendo a los gentiles la circuncisión. Y la moderada, que será representada por Pedro. Pedro será el que a través de la visión de Cornelio, él avance un poquito más allá de Santiago. Santiago todavía era más radical que Pedro. Pedro avanza un poco más, no llega hasta donde Pedro. Pablo era todavía mucho más abierto que Pedro. No evoluciona Pedro. Pedro está con Santiago en la misma ideología teológica, digamos, pero a través de la experiencia con Cornelio, Pedro se hace un poco más al lado de Pablo, más libre, digamos, más una teología más abierta, pero no se mueve tanto como en la visión de Pablo. El asunto es que Antioquía se convierte en la sede de los helenistas. Y aunque Pedro no es helenista, porque Pedro es del grupo de los hebreos, es judío de Galilea, pero Pedro terminará asentándose en Antioquía. Al principio aquí se asienta Bernabé y Pablo. Ellos están en Antioquía, dice Hechos 13. Pero Pedro, después de Hechos 12, cuando sale de la cárcel, ¿se recuerdan ustedes? Él sale y dice Hechos 12, y Pedro se fue a otro lugar. No dice a dónde, solo dice se fue a otro lugar. Pero Pablo en Gálatas capítulo 2 nos pone a Pedro, ¿a dónde? En Antioquía. Pedro, Pablo, Bernabé están en Antioquía. Quiere decir que Pedro sale de Jerusalén y su postura teológica ya no encaja con Jerusalén, porque él ha visitado a Cornelio. La iglesia en el 11 le reclama, pero no caminan con la apertura de Pedro. Pedro en el 12 sale de Jerusalén y termina en Antioquía. Pedro se instala en Antioquía, donde ya Pablo y Bernabé habían hecho
escuela. Ahora, sin embargo, hay una disputa entre Pablo y Pedro en Antioquía. El conflicto Pablo-Pedro. Y Bernabé se hace al lado de Pedro. Entonces Pablo sale de Antioquía. Pablo se retirará de Antioquía, dejará a Pedro y a Bernabé con la perspectiva teológica de Antioquía, que será diferente a la de Jerusalén, y Pablo sale a lo que es su propia misión. Pablo se va a hacer su propio ministerio. 2 años o 3 años en Corinto, 3 años y medio en Éfeso. Son los 2 lugares principales donde Pablo se estableció: Corinto y Éfeso. Y desde allí él se movilizaba en la misión, hasta que se despide y baja a Jerusalén para cumplir un voto y llevar una ofrenda que los gentiles le mandan a los hermanos de Jerusalén. Y de Jerusalén, capítulo 20, ya saben ustedes, fue capturado y es llevado a Roma, que es donde va a terminar el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, en Galilea van a crearse, digamos, Galilea, se van a unir en Samaria la línea de Galilea y la línea de los helenistas, porque Felipe es de los helenistas. Felipe viaja a Samaria, y de Galilea se va a formar, por ejemplo, el evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio que surge de la zona de Galilea, y Mateo y Lucas son evangelios que van a partir de Marcos. Marcos es la matriz. Marcos está íntegro en Mateo y en Lucas. O sea que los 2 evangelistas, Mateo y Lucas, tomaron a Marcos y lo usaron como su boceto. Lo usaron, digamos que el 95% de Marcos, el evangelio de Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Eso quiere decir que ambos evangelios tomaron a este evangelio, que fue el primer evangelio escrito. Marcos fue el primer evangelio escrito, y Mateo y Lucas lo tomaron como base para armar su propio evangelio. Mateo y Lucas van a tomar, aparte de Marcos, van a tomar otro material que se ha llamado el documento Q, que es un grupo de relatos y enseñanzas de Jesús que lo comparten de manera similar Mateo y Lucas. Así como Mateo y Lucas toman a Marcos, también toman otro grupo de historias y enseñanzas que no sabemos de dónde lo tomaron. Los investigadores le llaman a eso el documento Q, es decir, a ese grupo de información que comparten y que es igual, solo lo cambian a veces de orden, pero es idéntico. Entonces ellos toman ese documento y lo ponen aparte y le llaman el grupo Q. No saben de dónde lo tomó Mateo y Lucas, pero lo comparten. Y luego Mateo tiene tradiciones propias, Lucas tiene tradiciones propias, y así se formaron estos evangelios. Pablo comparte teología con Marcos, y comparte teología con Lucas, no tanto con Mateo. Digamos que la teología paulina, el pensamiento de Pablo, va en sintonía más con Marcos y Lucas, pero no con Mateo. Mateo es mucho más judío. Lucas es mucho más abierto al mundo gentil. Y Marcos parece ser la fuente
de la idea que tenía Pablo acerca de la muerte de Jesús, acerca de la pasión de Jesús. Y tenemos aquí este evangelio, este mundo, esto que llamamos la tradición juánica. Amplíame esto, Brian, arriba, para que se vea hasta arriba. La tradición sinóptica, digamos que ahí se van a ir formando tres tradiciones, bueno, cuatro con las universales. La tradición sinóptica, que es lo que le estoy explicando yo, Marcos, Mateo y Lucas, sus parecidos, sus diferencias. La tradición juánica, lo que les explico yo, que este es otro mundo. Ya vamos a ver el mundo de Juan. Este es otro mundo. Este comienza hablando de Jesús en forma extraña. En el principio era la palabra era con Dios, Dios era la palabra, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Es decir, comienza a hablar de Jesús en una idea muy abstracta, muy filosófica, cosas que no hacen los sinópticos. Los sinópticos hablan mucho del Jesús terrenal, el Jesús histórico, el Jesús de Galilea. Hablan muchos datos están preocupados por ubicar a Jesús en un contexto muy terreno, pero Juan, la tradición juánica, que está representado por el Evangelio y por las tres caras de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, se le llama la tradición juánica. Ellos hablan de Jesús de manera bien diferente. Hablan de la luz y la oscuridad, arriba, abajo. Hablan en términos muy espirituales, muy filosóficos a veces, ¿verdad? Tenemos la tradición paulina. La tradición paulina, cuando hablamos de la tradición paulina, estamos hablando de la Paulina, ¿verdad? Que son 7 cartas de Pablo. 7 cartas que son indiscutibles de la pluma paulina, que es Gálatas, Primera y Segunda Corintios, Romanos, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón. Son las 7 cartas que se llaman auténticamente paulinas. Voy a repetirlas: Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda Corintios, Primera Tesalonicenses, Romanos y Filemón. Son las llamadas 7 cartas auténticas que reflejan la personalidad y la teología de Pablo, el hombre, el apóstol, el apóstol de Jesucristo. Tenemos unas que se llaman pospaulinas. Estas son Efesios y Colosenses, que representan en gran medida el pensamiento, pero pertenecen a unos años después de Pablo. No son realmente paulinas en el sentido estricto de las 7 primeras. Por ejemplo, la carta a los Efesios se discute la paternidad literaria de Pablo, o sea, que Pablo sea el autor, porque hay manuscritos en griego que cuando dice Pablo a los
creyentes de Éfeso no aparece nadie, o sea, no hay un escritor, sino que está asignada. Pero el argumento más fuerte es que Pablo dice en Efesios 3:1, él les habla a los creyentes como que ellos nunca han visto el rostro de Pablo. Y esto es imposible porque Pablo estuvo 3 años y medio en Éfeso predicando. Entonces por eso se le llama pospaulina. Reflejan mucho el pensamiento de Pablo, pero no fueron escritas directamente por Pablo. Y están las deuteropaulinas, que son las llamadas pastorales: 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Deuteropaulinas porque esas reflejan, se le atribuyen a Pablo, pero reflejan una iglesia muy tardía, que no tiene nada que ver con la iglesia de Pablo en Gálatas, en Filipenses, en Corintios. Es una iglesia distinta, pero es la tradición paulina, se le atribuye a Pablo. Y las disidentes se les llaman a ciertos documentos que no lograron entrar al canon. Todas estas son palabras de Dios, Paulina, pospaulina, todas son palabras de Dios, son inspiradas, están en la Biblia. Estamos hablando no si son palabras de Dios o no. Estamos hablando si fueron escritas directamente del autor humano, estamos hablando, no del divino, ¿verdad? Del autor humano. Y las disidentes, que son, por ejemplo, los Hechos de Pablo y Tecla, un libro antiquísimo y digno de ser leído, pero que no terminó entrando al Nuevo Testamento. Se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, por ejemplo. Léanlo, es la historia de una mujer llamada Tecla, llamada después por la gran iglesia la Santa Tecla, de una joven que iba a casarse. Y un día antes de casarse, ya casi desposada, ella escuchó a Pablo predicar y quedó tan impresionada de la predicación de Pablo que decidió ya no casarse y dedicar su virginidad a Jesucristo. Claro, esto era una afrenta terrible culturalmente, porque ya estaba prácticamente casada. Y esto ocasionó la persecución de Pablo, y Tecla se fue con él. Y lo que narra el Evangelio, los hechos de Pablo y Tecla, es los relatos de Tecla acerca de Pablo, las diferentes experiencias misioneras que ambos tuvieron predicando el Evangelio. Léanlo, está en internet, todo esto está en internet. Los Hechos de Pablo y Tecla, así se llama. Es un libro que, aunque es antiquísimo, pero no termina de entrar en el canon del Nuevo Testamento, o sea, en los libros inspirados. Toda esa es la tradición paulina, ¿verdad? Y tenemos otro grupo de cartas que son atribuidas a los apóstoles, llamadas cartas universales. Claro, lo que sucede es que se dan cuenta que hay libros de Pablo, hay libros de gentiles, toda la tradición sinóptica, la tradición juánica, la tradición paulina, pero ¿y los apóstoles? Y entonces comienzan a circular unas cartas atribuidas a los apóstoles. La carta de Santiago, bueno, atribuida al hermano de Jesús. Pedro, es decir, 2 cartas atribuidas al apóstol Pedro. Digo atribuidas porque realmente no es posible que Pedro y Judas, apóstol de Jesús, o Juan, el apóstol de Jesús, hayan escrito las cartas. Un día podemos ver las razones por las cuales les digo esto.
El asunto es que las cartas tienen un griego muy fluido, un griego muy, a excepción de Santiago, que es bien probable que haya sido escrita en Jerusalén. Estas de Pedro, Juan y Judas tienen un griego muy bien trabajado, un griego que refleja una formación en la gramática griega, una formación en el hablar griego. Y claro, es imposible que Pedro lo haya hecho. Pedro no hablaba griego, Pedro hablaba arameo, y Pedro no fue formado en el mundo gentil. Y el griego de estas cartas pues es muy bien ordenado, muy bien articulado. Los argumentos se van desarrollando, pero en la antigüedad había una práctica muy común que hoy nos asusta, pero que en la antigüedad era lo más normal. Se llama la pseudoepigrafía. Era una práctica común en la antigüedad. ¿Y qué era la pseudoepigrafía? Era la atribución ficticia de un libro a alguien renombrado dentro de la comunidad. Esto era algo normal. Esto era algo no solamente normal, era algo alabado, reconocido, elogiado. Atribuirle a un personaje importante de la comunidad una obra escrita. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se dice los salmos de David, ¿verdad? Que es una visión de decir los salmos de David. Y cualquier incauto puede pensar que los 150 salmos son de David. Pero cuando usted analiza los salmos, usted va a descubrir que hay salmos que ellos mismos dicen: salmo de Moisés, salmo de Asaf, salmo de Jedutum. Es decir, hay una cantidad, son contados los salmos que se identifican como de David. Luego hay una cantidad de otros autores que están dados en el texto, y hay una cantidad de salmos que son anónimos, no sabemos quién los escribió. Imagínense el Salmo 137. ¿Cómo lo va a escribir David si el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos pedían que cantáramos cánticos de nuestra ciudad, alégrennos? ¿De qué está hablando? Es un salmo compuesto en el exilio. David vivió en el año 1000. Ese salmo fue compuesto por lo menos en el 530 al 50. Es imposible que David lo haya compuesto. Pero tenemos esa manera de decir los salmos de David, y es una atribución que se le hace, ¿verdad? El salmista de Israel. Pero ya a la hora de estudiar el libro, ya entendemos que no son de David. O decimos los proverbios de Salomón. Y hay muchos proverbios que ellos le dicen de quién son. Ahí están. Usted lee proverbios y le dice: estos son los proverbios de fulano, esos son de mengano. Es decir, no todos los proverbios son de Salomón, más de la mitad no lo son, pero decimos los proverbios de Salomón. Entonces, esa manera de atribuirle a un personaje importante dentro de la historia de ese grupo, atribuirle un escrito, esa es una práctica literaria común de la antigüedad, que a nosotros nos asusta, porque con toda la visión capitalista que se ha metido en el mundo literario, y con derechos de autor y con plagio y todo eso, pues resulta problemático. Y con ese concepto de la verdad equivocado que tenemos nosotros, o por lo menos distinto del sentido de lo que era la verdad antes,
pues agarramos crisis con esto de decir, mire, realmente Pablo no escribió él de su pluma y letra la carta a los Efesios, sino que fue un documento que circuló posteriormente a la muerte de Pablo y que se le atribuyó a Pablo. Hace entrar en crisis a mucha gente, porque tenemos en la cabeza aquella idea del derecho de autor, de no plagiar un documento, o sea, aquella visión capitalista que tenemos acerca de los libros, cosa que no existía en la antigüedad. Es más, era un honor para una comunidad que creaba un escrito atribuírselo a un personaje importante de la comunidad o de la historia de la comunidad, ¿verdad? Así que eso no nos debe causar ninguna crisis a nosotros si Pablo escribió o no realmente un documento, porque al final no están ahí por ser de Pablo, están ahí por inspiración del Espíritu, por reconocimiento espiritual que la comunidad hizo de que allí hablaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos una línea que tampoco entró en el Nuevo Testamento, y es la línea gnóstica representada por el Evangelio de Tomás, ¿verdad? Hay un evangelio que circula en las redes, ahí está, así se llama, el Evangelio de Tomás. Usted puede leerlo. Son 114 dichos. El versículo 1 comienza diciendo: estas son las palabras que Jesús dijo a Tomás para iluminar a los entendidos. Es un evangelio antiquísimo, quizás igual o más antes que los evangelios canónicos, o sea, estos, ¿verdad? Los que terminaron entrando en la Biblia. Puede ser de igual época o hasta anterior a alguno de ellos. El Evangelio de Tomás es bien antiguo y también vale la pena leerlo. Pero claro, yo qué esperanza tengo a veces de que lean todo lo que les digo si ni leen la misma Biblia. ¿Cómo van a leer los otros? ¿Qué esperanza tengo de decir, hey, vamos a leer eso? Que interesa. Mire, por eso de repente aparece por ahí un novelista como Dan Brown asustando a toda la gente, ¿verdad? Con su libro, ¿cómo se llamó? El que causó tanta crisis a la gente, el de María Magdalena, el Código Da Vinci. Ese sí bien lo van a leer, va. Lo leen todo y vienen asustados, que hasta la fe quieren perder. Pues sí, ¿por qué? Porque no leen cosas serias. Lo que Dan Brown escribe es una novela. O sea, el género literario de él es una novela, así lo dice él. No es historia, no es investigación lingüística, no es arqueología, no es historia antigua, no, es una novela. Pero como la cultura no debe ser más novelero que estudiosos, de repente aparece con el Código Da Vinci. Ay, y María Magdalena era la copa entonces, y María llevaba en su vientre el Hijo de Jesús. ¿Y dónde estará el Hijo de Jesús? Y la descendencia de Jesús. Y nos ha engañado la Biblia. Y gran drama que arman. ¿Por qué? Porque caen en la ignorancia. No ponen atención a lo que les enseño, ni se van a leer lo que les diga que leen. Ahí pasan zampadas en el Facebook y en el WhatsApp. Lean lo que les digo, lean lo que les doy, lean los materiales. Ahí hay información en la escuela de predicadores, pero yo les doy libros y les vale. De repente sale alguien por ahí con el Evangelio de María Magdalena y asustados. Eso no debe asustarnos. El Evangelio de Tomás no debe asustarnos. Este Evangelio de Tomás se llama Evangelio gnóstico, pero como dice él, son dichos, son palabras. No hay historia, no hay relatos de la pasión, no hay narraciones de sanidades
de Jesús son frases que se sintetizaron, porque hubo un cristianismo que se acercó mucho a la filosofía gnóstica y que descubrió en Jesús la fuente de ciertas verdades ocultas de Dios, y en la concepción gnóstica crearon un cristianismo con estructura gnóstica, y el evangelio de Tomás lo toma. El evangelio de Juan estuvo complicado un momento, porque el primer comentario que tenemos información que existió es el de Valentín. Después se le llamó San Valentín. Es el de Valentín, que era un cristiano muy cercano a los gnósticos, y por eso la iglesia miraba a Juan con sospecha, porque lo sentían muy gnóstico y de hecho muy diferente a los sinópticos. Pero lo que terminó haciendo que Juan fuera visto por la iglesia como evangelio válido es el capítulo 21, que es la inclusión de Pedro como aquel a quien Jesús le asigna el cuidado de las ovejas, que es un capítulo que se anexó a Juan y difiere de todo en estilo, lenguaje, palabra, léxico, difiere del resto. Es más, usted ve el capítulo 20, y el capítulo 20 en el versículo 22, creo yo, ¿verdad? 20, el 30, correcto, es de cierre. ¿Cómo dice? Estas cosas se han escrito porque ustedes crean que ahí hay un cierre, ahí se cierra el evangelio. Estas cosas se han escrito. O sea, como que dice, aquí terminamos. Pero luego entra el 21 y hay que hacerle otro cierre, igual que el 20-30. Y por eso terminan casi igual. ¿Cómo dice? $21 al final, hombre. Ajá. Otra vez, vuelve a hacer un cierre, ¿verdad? Estas cosas otra vez se han escrito en los últimos 2 versículos, y que si escribiéramos todas como justificando un anexo, si agregamos esto, pero quiero decirles que esto que acabo de agregar no es nada si agregáramos todo lo que él hizo. Él hizo muchas cosas más que no están escritas. Entonces, Juan terminó entrando en el canon, ¿verdad? Y todos estos grupos, poneme todo el panorama completo para cerrar. Todos estos grupos se van a unir. No pusiste los 3 que estaban ahí abajo, no. Va. Todos estos grupos se van a unir en lo que se va a llamar la gran iglesia, ¿verdad? Ahí van a entrar los sinópticos, es decir, los cristianismos ligados a Jerusalén, los cristianismos ligados a Pablo, ligados a la tradición juánica, ligados a los apóstoles, ligados a los gnósticos, ligados al mundo gentil. Van a entrar en la gran iglesia. Se va allá por el siglo III a crear una consolidación de todos esos cristianismos, y el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, será un instrumento para consolidar la identidad de todos esos movimientos en uno solo, que se llamará el cristianismo. Pero el cristianismo en singular hablamos en el siglo IV. En los 3 primeros siglos eso no existe. Es una pluralidad, o sea, hay cristianismos dependiendo de las características propias de las zonas al que el evangelio llegó. Así se fue articulando el evangelio. Si miren
solo para que vean. Imagínense ustedes, si solo en el mundo judío, que es tan homogéneo, es decir, el mundo judío es tan compacto, pero aún allí, el mundo judío con una identidad bien estricta, ahí se dio una distinción entre hebreos y helenistas acerca del evangelio. O sea, que cualquiera pudo haber dicho: llegó el evangelio, el mundo judío, pues ahí será una sola voz. Pues no, ahí empezó a pensarse diferente. En el seno del judaísmo llegó a pensarse diferente. Los cristianos o los creyentes en Jesús de habla aramea y los creyentes en Jesús de habla griega. Ahí empezó. Ahora, imagínense eso. Si creyentes en Jesús, en el seno del judaísmo, tan compactos en su identidad, se da una diversidad radical. Ahora imagínense cuando llega la fe en Jesús a todos esos lugares. Imagínense cómo la fe en Jesús va a encontrar formas, diversificación. Eso, diversificación. De modo que de repente llegaba a Antioquía y ya esta era una iglesia distinta a Jerusalén en todo. Llegaba a Samaria, todavía más distante. Llegaba a Damasco, a Alejandría, a Roma, en Galilea. O sea, eran cristianismos diversos. Diversos. Esto nos lleva a una serie de conclusiones. Solo voy a mencionar una para que dejemos inconcluso esto, para que vean. Nadie, ninguna iglesia puede decir tengo la verdad. Eso vámonos quitando de esas ínfulas, esos síndromes de grandeza que tienen algunos. Ay, que yo soy calvinista, que yo soy luterano, que yo soy romano, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal y tenemos la verdad. Miren, eso váyanse lo que ya quitando. Esas ínfulas de creer que hay ciertas corrientes que tienen la verdad o la doctrina correcta. No, hermanitos. Uno de los mitos que se van a votar para el mundo evangélico hoy día, volver a conocer los orígenes cristianos, es que nadie se la esté picando que tiene la sana doctrina. Nosotros estamos en la verdad si estamos en Jesús, nada más. Por eso yo creo que el mundo evangélico debe de estar ya dejando de pelear por estupideces doctrinales. El mundo evangélico se pelea por estupideces, hermanitos. Y yo creo que ya es tiempo que vayamos a lo esencial, que descubramos realmente cuál es la verdad en Jesús. Por eso el libro La laicidad del evangelio, comiencen a leerlo porque por ahí vamos a caminar. Solo vean una conclusión rápida, breve. Primera conclusión: el cristianismo no cayó del cielo como una realidad ya formada y clara desde el principio, sino que fue el resultado de un proceso, de un complejo y conflictivo proceso histórico. Complejo y conflictivo. Si ya aparece peleándose los de habla griega con los de habla aramea, ya aparecen peleándose por sus diferencias. No es, oigan bien, todo lo que hoy se enseña como doctrina cristiana, eso no ha caído del cielo, hermanitos. Ni el dogma de la Trinidad no ha caído del cielo. Eso se hizo en el camino. Del cielo solo descendió Jesús, dirá Juan.
Por tanto, lo que Él diga es lo que nos importa. Y hay que descubrir qué dice Jesús en los evangelios. Todas las doctrinas que hasta hoy se nos presentan como cristianas no han caído del cielo. Son construcciones doctrinales a lo largo de la historia. Por tanto, hay que diferenciar entre lo que enseña la fe cristiana y lo que enseña Jesús de Nazaret. Porque yo tengo la sospecha que lo que hoy nos enseñan como cristianismo no tiene nada que ver con lo que nos enseñó Jesús de Nazaret. Y por eso tenemos que volver a Jesús. Convertirnos a Jesús. Encontrar nuestra vocación en Jesús. Iglesia, necesitamos conocer a Jesús, pero no el Jesús del dogma cristiano, el Jesús de los evangelios, el Jesús de las escrituras. ¿Estamos? La iglesia cristiana no responde a decretos fundacionales explícitos de Jesús. O sea que Jesús dijo: vaya, Pedro, vení, aquí te voy a dejar, mira, punto número 1, teología de la iglesia. Aquí están los 10 puntos que van a creer. ¿Se los enseñan a la mara hoy? 2, organigrama de la iglesia. Vos, Pedro, vas a ser el mero men, y de ahí pues van a estar los otros obispos y hasta las ovejitas. Estas son mis decretos. No. La teología y la organización de la iglesia no fueron dejadas por Jesús. Esas son construcciones históricas que se fueron dando según las situaciones, los contextos, las necesidades, las características de los diferentes lugares a donde llegó la palabra, ¿verdad? Aunque puede arguir razonablemente que sus orígenes se encuentran en Jesús y el movimiento que promovió, y que su razón de ser es continuar su causa, el reino de Dios. Es cierto. Por eso decimos, hay que separar a Jesús de todo lo que hoy se entiende por fe cristiana. Pero no deberíamos separar la fe cristiana de Jesús, aunque es lo que se ha hecho. ¿Me entienden? Y eso es lo que deberíamos de hacer. Parecernos más a Jesús en su pensar, en su sentir y en su obrar. O sea, parecernos más a Jesús en su teología, en su espiritualidad y en su praxis, en sus obras. Y eso sería ser cristiano hoy. Todo ese cachimbo de doctrinas, hermanito, por lo que se pelea hoy la gente, eso no tiene que ver nada con Jesús. Tiene que ver con religiosidades a veces baratas, huecas y superadas. Necesitamos volver a Jesús. Pónganse de pie, hermanitos. Hermanitos, lean la palabra, conozcan a Jesús, sigan a Jesús, sirvan a Jesús, descubran día a día su vocación en Jesús. No dejen que las circunstancias, los sentimientos, las relaciones, las crisis, las estrecheces, las necesidades sean más fuertes en su vida que Jesús. Sean mensajeros de Jesús, sean heraldos de Jesús, sean embajadores de Jesús. Padre,
Ayúdanos a volver a Jesús de Nazaret, a Jesús el Cristo, el Señor, el que nos enseñó el camino de agradarte a ti. Que vivió para ser reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de salvación de esta creación, a ser mensajeros de esperanza, hacedores de vida. Bendice a cada predicador, cada predicadora, Dios. Dales amor por tu palabra y la compañía del Espíritu Santo. Acepta como olor grato lo que te presenta tu pueblo esta noche.